Muy bien, abran su Biblia a Gálatas capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más. No podemos agradecerte lo suficiente todo lo que haces por nosotros cada día, Señor, y mucho menos podemos agradecerte lo suficiente el hecho de que podamos ser parte de tu iglesia, de que podamos ser parte de tu cuerpo, de que podamos, Señor, ser aquellos a quienes estás encomendado la predicación del Evangelio, donde quiera que nos movemos y a toda criatura como nos mandas en la gran comisión. Ayúdanos, Señor, al aprender más de tu palabra, tener más que compartir con los demás, poder hablar de las cosas que sabemos porque tú nos las has revelado a través de tu Espíritu. Así es que al comenzar este estudio en Gálatas, Señor, te pedimos que seas tú, como en los otros estudios que hemos tenido, el que ilumine nuestras mentes, toque nuestro corazón y nos ayude a crecer en el conocimiento de ti. Para la honra y gloria de tu nombre. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que pedimos estas cosas. Y la iglesia dice... Muy bien, pues estamos en el libro de Gálatas. Es una carta muy hermosa que para los cristianos debe ser muy especial y ahorita vamos a ver por qué. Obviamente, como dice ahí el título, la carta es enviada a los Gálatas, pero los Gálatas, se les dice Gálatas porque viven en un área que se llamaba Galicia. Y en el área de Galicia había varias iglesias, no era nada más la iglesia gálata. Galicia era como el condado de San Diego. El condado de San Diego consiste de San Isidro, de Chula Vista, de National City, etcétera, etcétera, y llega hasta Oceanside, ¿verdad? Entonces, dentro de ese condado hay todas esas ciudades. El área de Galacia era como decir el condado de Galacia. Y dentro de Galacia había diferentes iglesias que ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces a los que se los había enviado era a las iglesias de Galacia que se encontraban en Asia Menor. Pablo la escribió, escuchen esto, probablemente entre los años 55 y 60. O sea, después de Cristo obviamente, ¿verdad? O sea que estaba muy reciente todo lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Pablo había recibido, como nos va a decir más adelante, instrucción directamente del Señor Jesucristo. Y entonces, porque estaba tan reciente todo lo que había pasado, todos los que de alguna manera testificaron delante de Pablo, le hablaron a Pablo acerca de Jesús y de lo que él hizo, tenían fresca en su memoria todo lo que había hecho. Porque hay mucha gente que dice, no, es que la Biblia se escribió cientos de años después de que sucedieron las cosas y la gente se le olvida y cómo sabes que es un recuento cierto de todo lo que se hizo. Bueno, pues aquí nada más han pasado como 20 años, o 23 si se cuenta el año 55 y 28 si se cuenta el año 60, ¿verdad? Los temas principales de la carta de Pablo a los Gálatas es presentar una defensa de la doctrina de la justificación por fe. Pablo va a defender la doctrina de la justificación por fe. Y la razón por la que era necesario que Pablo defendiera la doctrina de la justificación por fe y por la que nosotros también debemos estar bien informados acerca de esto, para que nosotros también podamos en un momento dado defender la doctrina de la justificación por fe. Es porque en aquel tiempo había un grupo que se les llamaba judaizantes, ¿sí? Y querían hacer una reversión al judaísmo. Querían convertir a los que se habían convertido a Cristo, querían de alguna manera forzarlos o obligarlos a cumplir con algunos de los ritos y costumbres del judaísmo. Pablo no solamente va a refutar esta noción de que se tenía que cumplir con estos ritos y costumbres judías para poder ser salvo, sino que también va a defender su apostolado, porque Pablo siempre fue retado en cuanto a si era apóstol o no. A Pablo siempre se le dudaba que hubiera sido apóstol, porque mucha gente conocía su historia de perseguidor de la iglesia, mucha gente conocía su historia de que había sido fariseo. Entonces no podían creer que Pablo ahora fuera un defensor, un apologista por la fe cristiana, que dice que la salvación se obtiene por medio de la fe nada más, en Jesús nada más. A la carta a los Gálatas se le ha llamado la carta magna de la iglesia. La carta magna de la iglesia. Y ha sido llamada así porque presenta el argumento principal en favor de la libertad cristiana.
Yo sé que todos los cristianos hemos oído acerca de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Todos hemos oído de que somos libres de hacer lo que queramos, de que no es necesario hacer esto o hacer aquello o hacer lo demás para ser salvos. Es que soy libre de toda responsabilidad porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz y yo puedo simplemente descansar en ello. Es cierto hasta cierto punto. Y eso es lo que vamos a explorar aquí en Gálatas. Porque como les estaba diciendo, él presenta el argumento principal en favor de la libertad cristiana y en oposición a las enseñanzas judaizantes. Y ese es el contexto que Pablo va a enseñar a los cristianos en el área de Galacia, que ellos no tienen por qué seguir las enseñanzas de los judaizantes, no tienen por qué seguir ningún rito, ninguna costumbre del judaísmo. Y esa es la esencia de lo que está tratando de enseñar Pablo. No quiere decir que sean libres de obedecer los mandamientos de Dios, no quiere decir que sean libres para vivir como les dé su regalada gana, no quiere decir que sean libres para practicar cosas que el mundo practica y de todas maneras no hay problema. De lo que les va a decir que son libres es de tener que practicar ritos religiosos y costumbres religiosas que los judíos practicaban y que ahora querían que los creyentes en Cristo también practicaran. Estos falsos maestros insistían en que la observancia de la ley ceremonial era una parte esencial del plan de salvación. Es como en nuestros días las personas que dicen que si no te bautizas no puedes ser salvo. O las personas que dicen que la única señal de que se ha recibido el Espíritu Santo es los diferentes dones espirituales que se nos presentan en las Escrituras. O que se tiene que ser confirmado, o que se tiene que ser bautizado en cierta iglesia, con cierta fórmula, si no, no se puede ser salvo, etcétera, etcétera. En contexto, eso es de lo que está hablando. Eso es de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, Pablo escribió esta carta como un tratado, se le llama, en donde habla en contra de tratar de ganarse la salvación por medio de ritos y costumbres religiosas que al venir Cristo quedaron completamente obsoletas, porque todos esos ritos que los judíos practicaban, todas esas costumbres religiosas que ellos tenían tan cerca de su corazón, eran solo una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer en la cruz. Entonces, cuando Pablo predica a Jesucristo, muchos que gentiles creen en Él, de repente vienen los judaizantes y les preguntan, ¿ya se circuncidaron? No, entonces no son salvos. ¿Respetan el día de reposo? No, entonces no son salvos. Y así sucesivamente les iban hablando de todas las cosas religiosas que tenían que hacer, y cuando ellos, por ser no judíos, ni siquiera sabían de ellas, les decían entonces no son salvos. Tienen que circuncidarse, tienen que respetar el día de reposo, tienen que no pueden comer, ya no pueden comer ese tipo de comidas, ya no pueden tomar ese tipo de bebidas, ya no pueden ir a este lugar, ya no pueden ir a aquel lugar, etcétera, etcétera, porque todo eso es prohibido por el judaísmo. Y lo que Pablo les va a decir es, no, Cristo ya lo hizo todo. Cristo es la realidad de lo que en alguna vez todos estos símbolos, ritos y costumbres del judaísmo representaban. Y no lo digo yo, lo digo porque eso es lo que las Escrituras dicen. Lean conmigo lo que dice Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 8. Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 8. Noten lo que dice, cuídense. ¿Qué dice? Cuídense. ¿Qué dice? Cuídense. Que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Versículo 9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud, o sea, lo reciben todo. En el capítulo, en el siguiente capítulo, seguimos leyendo en el versículo 11, en Él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
Versículo 13, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Noten lo que dice el versículo 14 y 15. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que era la ley, y que nos era adversa. La quitó de en medio y ¿qué hizo? La clavó en la cruz. Versículo 15. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y luego lean lo que dice Colosenses 2:17. Colosenses 2:17 dice, todo esto, todo lo que mencionó antes, no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero que es Cristo. Entonces todas las costumbres religiosas, todos los ritos religiosos, todo ello era simplemente algo que apuntaba hacia Cristo. Era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Pero cuando viene Cristo, todo eso queda abolido. Pero al hombre le gusta esclavizar al hombre, ¿no se han dado cuenta de eso? A Satanás le gusta esclavizar al hombre y usa al hombre para esclavizar al hombre y usa al hombre para esclavizar al hombre. Y al hablar de hombre, obviamente estoy hablando del género humano, no estoy hablando nada más de hombre siendo masculino. Entonces, esto es de lo que Pablo va a estar hablando aquí, en contra de los que querían que los cristianos se sometieran a ritos y costumbres del judaísmo para poder ser salvos, que nada tenían que ver. Entonces, si vamos nosotros a tomar la posición de Pablo, cuando alguien viene y nos pregunta, ¿ya te bautizaste? Y usted no se ha bautizado, que a decir verdad no sé por qué no se ha bautizado, si ya creyó, pero usted no se ha bautizado. Y entonces alguien le dice, si no te has bautizado, entonces no eres salvo, tienes que bautizarte para ser salvo. Usted le puede decir con toda confianza, no, porque las Escrituras dicen que yo puedo ser salvo por fe solamente, en Cristo solamente. Y el bautismo es nada más un símbolo externo de lo que ya pasó dentro de mí, ¿sí? Que he sido transformado, he sido cambiado. O le dicen, ¿y cómo te bautizaron? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Cristo nada más? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no eres salvo, porque en el libro de los Hechos dice que tenemos que ser bautizados en el nombre de Cristo nada más. Sí, pero Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuando los envió a la gran comisión, que bautizaran a los creyentes como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A lo que dice el libro de los Hechos, siendo un libro de relato histórico nada más? ¿O le voy a hacer caso a las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo? Yo creo que a lo segundo, ¿verdad? Entonces, pero si a usted lo bautizaron en el nombre de Cristo nada más, ¿sabe qué? Su bautizo vale. ¿Okay? Pero si se quiere volver a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe qué? No hay nada que se lo impida. ¿Sí? Yo me he bautizado 3 veces. Uno yo solo, uno cuando mi esposa se quiso bautizar y otro cuando fuimos ella y yo juntos a Israel y nos bautizamos en el río Jordán. No salimos más limpios del río Jordán, créame, salimos más sucios porque el río Jordán está ahí aquí, pero nos bautizamos en el río Jordán. ¿Okay? Entonces, el bautizo, mi hermano, aunque es importante, es una obediencia a lo que el Señor nos dejó escrito en la palabra, no es necesario para ser salvo. Pero como cristiano, no entiendo yo por qué perderse la bendición de poder bautizarse e identificarse por medio de ese bautizo con el pueblo de Cristo. Entonces, si ya se bautizó, gloria a Dios. Si cree que tiene que volverse a bautizar, gloria a Dios, lo bautizamos. Pero si no se ha bautizado, yo le puedo decir con toda confianza, eso no quiere decir que no sea salvo, pero también le puedo decir con toda confianza que se está privando de una gran bendición al ser bautizado en público con todos sus hermanos. Cuando sale del agua, las aguas bautismales, todos lo reciben con gozo, lo aplauden, lo abrazan, aunque usted ande mojado y todo chorreando de agua y ellos no. Es un gozo ver a alguien bautizarse, ¿no es cierto? Y cuando son jóvenes es más gozo todavía porque están tomando la decisión de públicamente decir, yo soy un seguidor de Cristo y no me importa lo que piensen los demás. Aparte de que cuando nos bautizamos en público y toda la gente nos ve, es como que somos responsables delante de ellos. Porque si profesamos fe
en público, ¿sí? Entonces tenemos que vivir nuestra fe en público. Y si no vivimos nuestra fe como debe de, entonces alguien que fue testigo de que nos bautizamos muy bien podría decir, oye, ¿qué no te vi yo que te bautizaste? Fulano día en fulano lugar, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que sí me bauticé. Y entonces, ¿por qué andas haciendo lo que andas haciendo? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué andas en los lugares que andas? Si te bautizaste, profesaste fe en Jesucristo, ¿cómo reconcilias entonces lo que estás haciendo con esa fe que profesaste? ¿Cómo lo puedes reconciliar? ¿Es congruente lo que dices con lo que haces? Porque una de las cosas que debe haber en nuestra fe, mis hermanos, es congruencia. ¿Sí? Nuestra vida debe de ser un testimonio de nuestra fe. Nuestra fe debe ser vista a través de la manera en la que vivimos, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos desenvolvemos, tanto dentro como fuera de la casa, ¿verdad? Porque tanto dentro como fuera de la casa debemos vivir como cristianos, ¿verdad? No más que a veces nos metemos tras puerta cerrada y creemos que ahí el cristianismo lo dejo afuera. No, el cristianismo tiene que ir con nosotros. O a veces venimos a la iglesia, y se los he dicho muchas veces, venimos a la iglesia y aquí somos unos santos, que sí lo somos a propósito, que sí lo somos, pero nos portamos como los santos que somos, ¿verdad? Pero luego salimos de aquí y como que dejamos la santidad aquí, ¿verdad? Como que eso es para la iglesia, eso no es para afuera. No, mis hermanos, lo que somos en Cristo debemos serlo en donde sea, ¿sí? Y no se preocupen, porque todos enseñamos un poco de cobre de vez en cuando, ¿verdad? No está mal que se nos vea el cobre. Lo que está mal es cuando tratamos de esconderlo, ¿sí? Y alguien nada más tiene que rascarle poquito y todo lo chapeado se desaparece y lo único que se ve es el cobre, ¿verdad? Entonces, no podemos ser incongruentes. Entonces, el bautismo es muy importante porque de alguna manera nos mantiene dentro de ciertos estándares que el Señor pone en nosotros cuando profesamos fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, habiendo dicho todo eso, comenzamos ahí en el versículo 1 de Gálatas 1, en donde Pablo escribe y dice, yo Pablo, apóstol, ¿qué quiere decir apóstol? Enviado, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, o sea que los otros apóstoles, por los otros apóstoles o dirigentes de alguna iglesia fue por lo que fue enviado, o no, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, yo Pablo apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, si no fueron de nuevo ni los otros apóstoles ni hombres comunes y corrientes que lo hubieran enviado, fue Jesucristo y Dios, el Padre, que le resucitó de los muertos. Noten, Pablo se llama a sí mismo un apóstol para afirmar que tenía la autoridad que le había sido dada divinamente para hablar sobre el problema que estaban enfrentando las iglesias de Galacia. Eso es muy importante para Pablo, que las iglesias sepan que él tenía la autoridad para poder hablar como estaba hablando. Y la razón por la que Pablo podía hablar con autoridad era porque sabía de lo que estaba hablando. Yo creo que todo cristiano debemos querer hablar la palabra de Dios con autoridad. ¿Ustedes no? Yo quiero que cuando me escuchen hablar la palabra de Dios digan, esa persona la oigo, porque cuando la oigo hablar parece ser que sabe de lo que está hablando. Okay, entonces como cristianos, eso no es nada más para pastores, líderes, eso es para todo cristiano. Cuando hablemos la palabra de Dios debemos hablarla como que sabemos lo que estamos diciendo. No es para tratar de convencer, no es para tratar de asustar, no. Estamos hablando porque lo creemos muy dentro de nuestro corazón que es cierto y sabemos que todo aquel que nos escuche se puede beneficiar de la verdad que les estamos diciendo. ¿Sí? Entonces Pablo se llama a sí mismo apóstol para afirmar esa autoridad. Y de nuevo, fue llamado a ser apóstol a través de Jesucristo y de Dios. El Padre se refiere al llamado único de Pablo a ser apóstol, que le llegó al mismo tiempo que su salvación en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuando Saulo en aquel tiempo iba camino a Damasco a buscar cristianos para apresarlos y llevarlos a los dirigentes y para que los castigaran por su fe? Entonces, Dios lo llamó a través de Jesucristo, ¿sí?
Y noten que el llamado le llegó al mismo tiempo que su salvación. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos cristianos ya tienen años de salvos y todavía están esperando su llamado. Muchos cristianos ya tienen años de salvos y todavía están esperando el llamado. Y la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo, cuando les habló a sus discípulos, ¿qué les dijo? Vengan y síganme. ¿Y qué hicieron los discípulos en ese tiempo? Dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Sí, Pablo, ahorita vamos a ver que Pablo, cuando fue encontrado por el Señor en el camino a Damasco, el Señor lo tumbó del caballo, del camello, del burro, de lo que anduviera haciendo. Y cuando Pablo escucha la voz del Señor, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Qué quieres que yo haga? Mis hermanos, si ustedes son salvos, si yo soy salvo, esa pregunta ya debió haberse hecho desde el momento en el que fuimos salvos y debe seguir haciéndose hasta que el Señor nos revele cuál es nuestro llamado, porque todos tenemos un llamado. No es nada más los discípulos y los apóstoles, todos tenemos un llamado de Dios para servirle y para servir a su pueblo por medio de nuestro servicio a Él. Entonces, Pablo, cuando presenta su defensa ante Agripa en el libro de los Hechos, habla acerca de lo que sucedió en ese camino a Damasco. En Hechos capítulo 26, los versículos 12 al 18, Pablo explicándole a Agripa lo que sucedió, dice: con amplios poderes en mi mano y comisionado por los principales sacerdotes, iba yo una vez hacia Damasco. Y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo más brillante que el resplandor del sol nos rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Todos rodamos por tierra. Y entonces oí una voz que me hablaba en arameo y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En Hechos 9:6 dice que él, Pablo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el versículo 16 sigue diciendo: ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo, de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Noten, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Qué dice esto? Que los que no se han convertido de las tinieblas a la luz están en el poder ¿de quién? De Satanás. Están en el poder de Satanás. Aquellos que no han puesto su esperanza y su fe en el Señor Jesucristo y se han vuelto a Él y han buscado cumplir con su voluntad, hacer su voluntad, están bajo el poder de Satanás. No hay vuelta de hoja de lo que dice la palabra de Dios. Sí, están bajo el poder de Satanás. Y luego dice: para que por la fe en mí y por la circuncisión y por cumplir con el día de reposo y por no comer carne de puerco. No dice todo eso, ¿verdad? Yo creí que sí decía todo eso. Ok, disculpen, déjenme volver a leer. Para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Poner nuestra fe en Él. Nuestra obediencia a Dios y sus mandamientos no es para ganarnos el favor de Dios, el cual ya tenemos en Jesucristo. Es para mostrar que el Señor nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Nos ha sacado de debajo del poder de Satanás y ahora estamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Las buenas obras y todo lo que hagamos en la iglesia y fuera de la iglesia, en casa, que de alguna manera traigan honra y gloria al Señor, son solo la muestra de un corazón agradecido por lo que Cristo hizo por Él en la cruz, al derramar su sangre para que ahora nosotros podamos ser salvos en Él. Y por ello recibimos el perdón de nuestros pecados y la herencia
de los que han sido santificados. Noten, de los que han sido santificados. ¿Cuántos se sienten santos hoy? No dije cuántos son santos, dije cuántos se sienten santos. Nunca nos sentimos santos, ¿verdad? Porque igualamos la santidad con la perfección. ¿Sí? Y de hecho eso es lo que es la santidad, es la perfección de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, nos llama a ser santos a nosotros porque Él es santo. Pero si nosotros no somos perfectos, ¿cómo es que nos llama a ser santos? ¿Por qué nos llama a ser santos? Y noten, la última oración aquí de lo que estábamos leyendo en el versículo 18 de Hechos 26, dice, y la herencia de los que han sido santificados. Nosotros hemos sido santificados posicionalmente. ¿Sí saben lo que quiere decir posicionalmente? En el libro, en la carta de Pablo a los Efesios, dice que Él ya nos ve a nosotros sentados en los lugares celestiales con Él. Entonces para Él, la forma en la que Él nos ve es como si ya fuéramos la obra terminada. Pero nosotros sabemos que somos una obra en proceso. Entonces no somos santificados por la fe, somos santificados por Dios, pero por la fe sabemos que vamos de triunfo en triunfo en triunfo y vamos siendo cada día transformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces podemos decir con toda confianza de que somos santos, pero no podemos enorgullecernos de que somos santos porque nada tiene que ver con nosotros, no hay nada que nosotros hayamos hecho nunca y ni que podamos hacer jamás para lograr esa santidad. La única forma en la que lo podemos lograr es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fue llamado por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, refiriéndose a la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto de que Pablo siempre menciona en sus cartas a Cristo y su resurrección de entre los muertos? Es importante porque la resurrección de Jesucristo es la creencia central de la fe cristiana. Esa es la creencia central de la fe cristiana. Muchos tenemos una idea de Cristo, quizás porque algunos pertenecimos a la iglesia tradicional por mucho tiempo, pero tenemos una imagen de Jesucristo, de Él clavado en la cruz. ¿No es cierto? Tenemos esa idea de Él clavado en la cruz, todavía ahí está sufriendo, está sangrando, etcétera, etcétera. Pero debemos recordar que Él resucitó de los muertos. Ahora, tenemos que creer esto. Tenemos que creerle al Señor, porque si no creemos que Él resucitó de los muertos, si tenemos duda de que Él haya resucitado de los muertos, entonces no podemos ser salvos. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, porque acuérdense lo que dice Pablo en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, eres salvo. Entonces, no solamente es confesar a Jesús con nuestra boca, sino es estar completamente seguros de que Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Ok? ¿Quién de nosotros ha visto a Jesús vivo? Exactamente, nadie. Entonces, ¿por qué le amamos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué hablamos con Él como si lo tuviéramos aquí enfrente? ¿Por qué venimos y nos reunimos para cantarle cantos y elevar oraciones a Él? Porque lo llamamos Señor. ¿Por qué? Porque creemos que Él está vivo. Creemos que Él está vivo. Estamos convencidos de que Él está vivo. ¿Sí? Y el que crea, oh sí, pues Jesús fue un muy buen ejemplo, Jesús fue un buen profeta, Jesús fue un buen maestro, etcétera, etcétera. Pero eso de que haya resucitado de los muertos, yo no sé, yo nunca he visto a nadie resucitar de los muertos, es como se me hace difícil creerlo. Pues puedes creer que Jesús es todo lo que tú quieras, pero si no crees que resucitó de los muertos, entonces no crees como debes de creer. Entonces, si Jesús no resucitó, ¿para qué le cantamos? Si Jesús no resucitó, ¿cómo tener una relación personal con Él? Si Jesús no resucitó, ¿cómo sabemos que nos oye? Si está en una tumba, como todos los muertos que nosotros hemos conocido que están en la tumba, ¿qué relación podemos tener con ellos? Pero tenemos una relación personal con Cristo porque Él vive.
Porque Él está vivo y la palabra de Dios nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros todos los días. Entonces, ¿creemos que Jesús vive? Ok, entonces si creemos que Jesús vive, vamos a buscar tener una relación íntima, cercana con Él, porque sabemos que Él está vivo. Vamos a buscar su rostro en oración, porque sabemos que Él está vivo y nos oye y se reúne con nosotros por medio del Espíritu en esa oración. Vamos a estudiar su palabra, porque a través de su palabra es como Él se comunica con nosotros a menudo para decirnos lo que es bueno y lo que no, lo que Él quiere que busquemos y lo que quiere que desechemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para Pablo, el siempre predicar la resurrección de Jesucristo es importantísimo porque es la creencia central de la fe cristiana. Es la creencia central de Cristo vive, y porque Cristo vive y es eterno, yo también voy a vivir eternamente. ¿Sí? Porque esa es la esperanza que tenemos, que vamos a vivir eternamente, ¿no es cierto? Sí, entonces estamos preparados para pasar al otro lado, porque sabemos que esta vida no termina aquí, sino que sigue más adelante. Y vamos a estar con Él por una eternidad. Pero eso solo es posible si Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, eso no es posible. Si Jesucristo todavía está por ahí en alguna tumba en Israel y no lo han encontrado, entonces la vida eterna para nosotros es imposible. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque eso es lo que dice la Biblia. Vean conmigo lo que dice 1 Corintios 15, los versículos 1 al 10. 1 Corintios 15, versículos 1 al 10. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Ahora, no está diciendo que ustedes siguen firmes por sus propias fuerzas. No está diciendo que el cristiano sigue firme en el evangelio por sus propias fuerzas. Quiere decir que mientras estemos parados sobre las buenas nuevas del evangelio, estamos parados sobre algo firme. ¿Sí? No debemos de confiar, si nos bajamos de esa roca que es el cimiento del cristianismo, que es el evangelio de Jesucristo, ya no estamos firmes. ¿Sí? Debemos de estar siempre bien parados sobre el mensaje del evangelio que se centra en la resurrección de Jesucristo. Versículo 2: por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Quién dice amén? Y que se apareció a Cefas y luego a los 12, ahí no podemos decir amén, ¿verdad? Pero los demás sí, ¿ok? Porque Cefas, ellos lo vieron, nosotros no. Entonces, se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Noten lo que Pablo está tratando de comprobar aquí, que Jesucristo resucitó, y él predica que Jesucristo resucitó no porque él lo haya leído, se lo hayan dicho, sino porque tiene el testimonio de cuando menos 513 personas mencionadas aquí que lo vieron después de resucitado. Tiene el testimonio ocular de personas que estuvieron ahí y lo vieron resucitado. ¿Sí? Muchos aún bien. Versículo 7. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, noten esto es importante, por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sí, entonces noten, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Este es el evangelio. No ha cambiado, es el mismo. Cristo vino y murió de acuerdo a las Escrituras y fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, y de acuerdo a las Escrituras resucitó al tercer día. ¿Creemos las Escrituras?
Es necesario que creamos las Escrituras, porque si no creemos las Escrituras y ponemos tela de dudas sobre las Escrituras, estamos poniendo tela de dudas sobre la obra que la palabra de Dios nos dice que Jesús hizo en la cruz. Entonces, este es el mensaje central del Evangelio, que Cristo vino a morir por los pecadores, del cual yo soy el principal, y que después de 3 días resucitó. Y la resurrección de entre los muertos es lo que le declara a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes? Si no resucitó de los muertos, entonces no se puede decir que es el Hijo de Dios. Es su resurrección la que lo declara el Hijo de Dios. De nuevo, ¿por qué digo esto? Porque las Escrituras así lo dicen. En Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4. Romanos 1, versículos 1 al 4 dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas, ¿en qué? En las Santas Escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Escuchen, no lean, escuchen lo que dice el versículo 4. Pero conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por medio de todos los milagros que hizo, por medio de todas las enseñanzas que dio, porque caminó sobre el agua. Eso es lo que dice. Fue declarado Hijo de Dios porque por su resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Mucha gente busca a Jesús por los milagros, ¿no es cierto? Mucha gente busca a Jesús porque va a ser tu vida más fácil, porque va a ser tu vida más alegre, porque va a ser tu vida mejor, etcétera, etcétera. Buscamos a Jesús porque creemos que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, para darnos a nosotros también la esperanza de vida eterna. Para que sepamos que aunque un día este cuerpo deje de respirar, que todo se apague y tengan que meternos en una tumba o cremarnos y meternos en un, ¿cómo se le llama esas cosas? Esa cosa, ajá. Y aunque nos tengan que, pásenos los que nos pase, un día porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero mientras viene esa resurrección, estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor en el cielo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, noten lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios 15, versículos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación, ¿qué? No tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe. ¿Escucharon eso? Quédense ahí. ¿Leyeron eso? Si Cristo no resucitó, esta predicación que les estoy dando, esto que les estoy tratando de enseñar de las Escrituras, no tiene sentido. Apaguen las luces, cierren las puertas, vámonos a comer todos. Ustedes pagan. No tiene sentido. No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que ustedes crean. Desechen todas estas tonterías de las que les estoy hablando. No vale la pena creer. Si Cristo no resucitó, no vale la pena creerlo. No vale la pena poner nuestra fe en ello. Versículo 15 dice: entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. De ahí la importancia de la resurrección de Cristo. Le ponemos muchísimo énfasis a la Navidad, ¿verdad? Porque fue cuando nació Cristo. Y debemos no me malentiendan. Pero ¿saben qué es lo que verdaderamente debemos celebrar? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Porque con su resurrección la promesa de Dios se hace verdadera para nosotros. No es porque sabemos que Él resucitó y está en el cielo, sabemos que nosotros también, aunque muramos un día, vamos a resucitar. Y si somos de los elegidos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y ser arrebatados y llevados al cielo, pues qué suave también, ¿no es cierto? Pero yo quiero salir de la tumba. Yo quiero salir de la tumba para que la muerte vea que no pudo conmigo, porque la muerte no pudo con mi Señor tampoco.
Sí, yo no sé cómo se va a parecer esto. Yo no sé cómo se va a parecer esto, pero sé que eso es lo que pienso ahorita. Sí. De nuevo lo que vimos en Romanos capítulo 10, los versículos 9 al 11. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. El que cree en Él implica creer todo acerca de Él. Implica creerle a Él, ¿sí? De que Él dijo que iba a morir, que Él mismo iba a poner su vida, pero que Él tenía el poder para volverla a tomar. O lo creemos o no lo creemos, porque si lo creemos vamos a vivir de acuerdo con esa creencia. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia en la vida del cristiano, en la forma en la que el cristiano vive la vida. Si cree verdaderamente lo que las Escrituras dicen, si cree verdaderamente lo que el Señor nos deja dicho a través de ellas, vamos a vivir como Él vivió. Vamos a buscar complacerlo. ¿Vamos a ser perfectos? De ninguna manera. Pero vamos a buscar ponerlo a Él primero. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 al 6, noten lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante que la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Quédense ahí. ¿Cómo nos hizo nacer de nuevo? ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo. Si alguien les pregunta, ¿tú eres de esos cristianos nacidos de nuevo? Estoy seguro que la mayoría de nosotros dijéramos sí. ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que has nacido de nuevo? Es porque puse mi fe en Jesucristo. Oh, sí. Pero más todavía es que hemos puesto nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Porque es a través de esa resurrección, ese nuevo nacimiento, por así llamarlo, que Él tuvo, que nosotros también podemos tener ese nuevo nacimiento. Mis hermanos, estas son cosas profundísimas, si es que esa palabra existe, que como cristianos debemos de conocer, debemos de tener aprendidas, debemos de creer con todo nuestro corazón. Para no ser cristianos, ¿cómo se les llama? Nominales. ¿Así se dice? O sea, de nombre solamente. Para ser cristianos que en verdad estamos convencidos como Pablo de que nuestro Redentor vive y que es poderoso para guardar el depósito que le hemos dado para aquel día. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir confiados, eso es lo que nos va a ayudar a vivir tranquilos, eso es lo que nos va a ayudar a vivir como Él desea que vivamos. Amén. Seguimos leyendo aquí, mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Versículo 4, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Tienen una reservación en los cielos de la herencia que el Señor Jesucristo logró para nosotros. Sí, esta herencia está reservada para ustedes en los cielos. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista para manifestarse cuando llegue el momento final, ya sea el momento final de nuestra vida o el momento final de este mundo, como sea, de todas maneras esa herencia está guardada en el cielo y está segura. Versículo 6, noten lo que dice, esto les causa o les debería causar, ¿qué? Gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Nomás oí un amén por acá. Nada más una persona está gozosa. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Ándele, así sí, ya ve, ¿qué les costaba? Pero mis hermanos, está bien. Tuve que extraerlo de alguna manera, ¿verdad? Pero mis hermanos, así es como debemos pensar todos los días. Eso es algo que debemos tener en nuestra mente todos los días.
Estoy pasando por una aflicción, sí es una aflicción bastante difícil, pero el cielo me aseguro. Estoy pasando por una prueba que está medio, ¿verdad?, tenebrosa, pero el cielo me aseguro y voy a vivir eternamente en el cielo sin nada de esto. Nos regocijamos cuando tenemos que pasar por pruebas y aflicciones temporales, sabiendo que tenemos lo eterno. Entonces, de nuevo, Pablo, escribiendo esto en el versículo 2, en el versículo 1 ya dijo yo Pablo, pero luego noten que dice, y todos los hermanos que están conmigo deseamos a la iglesia de Galacia. Noten, a través de sus viajes Pablo siempre tuvo algunos acompañantes, estuvo Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas. Sí, cualquiera de estos pudo haber estado cuando escribió esta carta. Y noten el saludo, el saludo que les da a las iglesias en Galacia, porque esta es una carta circular, se le llama. O sea que se debía leer en varias iglesias. Entre las iglesias que estaban en Galacia estaba la iglesia de Antíoco de Pisidia, estaba la iglesia de Iconio, estaba la iglesia de Listra y Derbe. Y digo que estaba la iglesia porque todos estos lugares fueron lugares a donde Pablo fue a ministrar, y donde Pablo iba a ministrar siempre su prioridad era que establecer una iglesia. Y el deseo de Pablo para las iglesias y para la iglesia en general por medio de esta carta es que el versículo 3, que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan gracia y paz de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comúnmente combina estas dos ideas de gracia y paz en las introducciones de su carta, porque él había llegado a comprender, había llegado a la conclusión de que no se puede tener paz con Dios si no es por medio de la gracia de Dios que recibimos por la fe en Jesucristo. Podemos tratar de hacer cosas para apaciguar a Dios, ¿verdad? Creo que como cristianos a veces tratamos de portarnos bien para complacer a Dios. Nos esforzamos por ser buenos. ¿Alguna vez se han esforzado por ser buenos? ¿No? ¿Nunca? Sí. Yo pensé que iban a decir todos los días, pero parece ser que no, parece ser que ok, mejor no digo nada, mejor no digo. Nos esforzamos por ser buenos esposos, por ser buenas esposas, por ser buenos hijos, por ser buenos padres. Me acuerdo mi mamá me decía, mamá, discúlpame, pero sí es cierto que me lo decías. ¿Qué tengo que hacer, Carlos Manuel, para que hacerte? ¿Qué tengo que...? Se esforzaba por ser buena madre, por ser buen ejemplo, etcétera, etcétera, como imagino que todas ustedes, mamás, abuelitas, etcétera, lo hacen, ¿verdad? Entonces nos esforzamos por ser buenos, ¿verdad? Tenemos queremos ser buenos, queremos queremos estar en paz con Dios, pero hay nada más una manera de poder estar en paz con Dios, y eso es recibiendo su gracia. Porque si no es por su gracia no podemos tener paz con Él. No hay nada que podamos hacer para ganarnos tener paz con Él. Tiene que venir de Él. Sí, porque Él es Dios y nosotros no. Y nuestras justicias, nos dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. ¿Se dan cuenta de eso? Cualquier cosa que nosotros queramos presentar como bueno delante de Dios, ante la santidad y perfección de Dios, son como trapos de inmundicia. Ahora no me malentiendan, no es que Dios no lo aprecie, etcétera, etcétera. Pero si vemos las cosas tal y como son, cualquier cosa que nosotros queramos presentar como nuestra propia justicia, delante de la santidad, de perfección de Dios, nos quedamos tan cortos. Qué bárbaro. Entonces se tiene que tener la gracia de Dios para poder disfrutar la paz con Dios. En Primera de Corintios 1, los versículos 2 al 3, Pablo escribe: saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sean con ustedes. De nuevo a los Corintios, en Corintios 2,
Versículos 1 y 2. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Mis hermanos, el verdadero mensaje de la salvación se basa únicamente en la gracia de Dios que se recibe por fe y proporciona paz con Dios. ¿Sí? En Efesios 2, los versículos 8 y 9, dice lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron, ¿escucharon eso? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados, noten, gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. A nosotros no nos cuesta nada, a Dios le costó la vida de su único Hijo. Y a Jesús le costó su propia vida. Versículo 25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica, el que tiene fe en Jesús. En Romanos 5, 1 al 3 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a ¿qué? Romanos 5, 1 al 3. ¿No está? ¿En serio? Ok, entonces quiten esa por favor. Si esa no es la cita que estamos leyendo. Ah, sí está. Ok, gloria a Dios. Entonces, empezamos de nuevo. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también por la fe, por quien tenemos también por la fe, ¿qué? Acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por último, hablando de la paz con Dios, en Colosenses 1, versículos 15 al 20, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No quiere decir que es el que haya nacido primero, quiere decir que tiene la preeminencia en toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, noten, haciendo que la paz mediante la sangre de la cruz. Si no hubiera sido porque Dios decidió mostrar a la humanidad su favor inmerecido, nunca hubiera sido posible para el hombre tener paz con Dios y ser salvos por la fe. Tenemos paz con Dios porque Él nos mostró su gracia. En el versículo 4 de Gálatas 1 dice: el cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y noten que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él mismo dijo: a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo y yo tengo el poder para volverla a tomar. Versículo 5 dice: a quien sea dada la gloria, hablando de Jesús de nuevo, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Entonces debemos de vivir siempre para la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Amén. Nos vamos a brincar un pasaje y vamos a irnos a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, comenzando con el versículo 10. Noten lo que dice aquí: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva,
Hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo estudio que comenzamos hoy. Padre Santo, te pedimos que, como siempre, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, y podamos, al aprender de tu palabra, más y más de tu palabra, Señor, sentirnos seguros en nuestra fe, seguros de la esperanza de vida eterna que encontramos en Cristo, y que seguros de que porque Él resucitó, nosotros, si nos toca morir, también resucitaremos. Que allí donde Él está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, tú ya nos ves en ese lugar, Señor, porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que gracias, oh Dios, por el comienzo de este nuevo estudio. Sigue enseñándonos, instruyéndonos en tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: